Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a aprender a afilar nuestras brocas. Entonces vamos al video. Bueno amigos, entonces vamos a iniciar con algunos problemas con los cuales nos podemos encontrar a la hora de revisar nuestras brocas para realizar un trabajo. Entonces por este lado, antes de afilar nuestras brocas, vamos a ver en qué dificultad la encontramos y de esta manera podemos para cada broca darle un tratamiento diferente. Entonces acá en este caso tenemos esta broca que se ha partido. Entonces vamos a afilar esta broca que se nos ha partido. Acá tenemos nuestra primera broca. Para cada broca es un proceso diferente. Entonces acá tenemos esta broca que se ha quemado. También se queman muchas brocas. Cuando se queman las brocas, por mala operación, por mal trabajo por parte del operario a la hora de trabajar con nuestras brocas, o el material es demasiado duro, la broca puede ser de mala calidad, o el operario está trabajando el taladro con demasiadas revoluciones. Entonces hay tres factores por los cuales una broca se puede quemar o puede perder el filo. Entonces tenemos esta que se nos partió, esta que está quemada y esta broca también ha tenido un desgaste. Se nota que han trabajado con un material bastante duro y tiene un gavilán más grande que el otro. Si lo podemos ver ahí, nos podemos dar cuenta que este gavilán no tiene la suficiente inclinación acá en este lado. Y acá también nos damos cuenta que estamos pasados de grados en este lado. Y aparte de eso, la broca está esportillada y ha tenido un desgaste excesivo. Entonces ese es nuestro otro tipo de broca. Acá tenemos otro tipo de broca, otro tipo de desgaste. Esta broca también se ve que ha sido demasiado maltratada. En los bordes se ha quemado. Se ve que se ha patinado bastante donde han trabajado. A pesar de que tiene su inclinación más o menos bien, se nota que está esportillada y que no tiene filo. Entonces no solamente darle los grados de inclinación, sino también revisar que tenga el filo suficiente, que es la caída en este punto. Muy importante tener en cuenta la caída en este punto y en este punto, que ambas estén lo más pareja posibles. Entonces ahí tenemos estas tres brocas. Vamos a hacer algunas pruebas, pero antes quiero que vayamos a ver algunos elementos y herramientas que vamos a necesitar para realizar nuestro trabajo. Bueno, entonces damos inicio con nuestros elementos consumibles y con nuestra protección personal, que es demasiado importante a la hora de afilar nuestras brocas para no tener un problema que nos vayamos a lesionar o accidentar. Entonces es muy importante tener en cuenta los mínimos elementos de protección personal. Entonces por este lado tenemos importante, y primero encabezando la lista tenemos nuestras gafas, muy importante, nuestras gafas de seguridad o careta de protección, cualquiera de las dos nos sirve. Tenemos nuestras gafas, tenemos unos guantes. Los guantes son importantísimos para cuando estemos afilando nuestra broca no se nos vaya a resbalar nuestra mano y nos vayamos a lesionar nuestros dedos. Entonces muy importante, por más profesional que yo sea, debo utilizar mis guantes. Entonces muy importante nuestros guantes. También es importante tener, y como primordial, nuestra amoladora. Muy importante tener nuestra amoladora. Puede ser pequeña y de cualquier marca, la que tengamos en nuestro taller o en nuestra casa. Podemos utilizar esa que tenemos. Entonces tenemos nuestra pulidora. También tenemos nuestros discos. Tenemos nuestros discos de desbaste
o de pulir. Este disco es de 1/4, es el más apropiado para pulir, pero si pueden tener uno de estos, muchísimo mejor. Creo que este es bastante bueno para pulir brocas, ya que no el material al trabajo que vamos a realizar va a tener un desbaste más rápido, entonces nuestra broca no va a tener un cambio de temperatura térmico. Entonces muy aconsejable este, o por lo menos yo lo hago con este disco flash o disco de lija, como lo quieran llamar, o en algunos de los casos también lo puedo realizar con este, aunque cuando empiece a afilar la piedra me dejará algunas marcas en la broca, pero bueno, eso no es un impedimento para trabajar con un disco de estos. Consejos, tips que voy a dar: este disco no es aconsejable, este disco es de corte, es demasiado delgado. En el momento en que yo empiece a afilar mi broca y hago un poco de presión al disco, el disco se va a partir y van a salir a volar proyecciones o partes de este disco y me pueden lesionar. Se pueden dar cuenta que es un disco demasiado peligroso. Aparte de las revoluciones que trabaja la máquina, con el mínimo roce que yo le haga al disco, se puede desintegrar en el trabajo. Entonces, muy importante este disco, que no lo vayan a utilizar. Entonces, estos discos de corte quedan descartados. Entonces, pueden utilizar disco de pulir o disco de lija, cualquiera de esos dos. En este caso, vamos a utilizar el disco de lija. También vamos a necesitar un hombre solo. Un hombre solo, ya van a ver para qué es nuestro hombre solo. Los que tienen, los que no lo tienen, también les puedo enseñar cómo lo pueden hacer sin hombre solo. Y un martillo. Un martillo cualquiera, el que ustedes tengan en su taller, cualquiera se le puede acomodar al trabajo. ¿Listo, amigos? Entonces, con estos básicos elementos, vamos a dar inicio al afilado de nuestras brocas. Bueno, amigos, acá les quiero presentar esta máquina que yo he fabricado. Esta máquina yo la hice con la opción de hacer cortes en tubería, pero también me presta el servicio de realizar algunas funciones adicionales. En este caso voy a afilar brocas, ya van a ver su funcionamiento. En este caso yo le voy a quitar el disco. Vamos a colocarle su arandela o su flanche. Esto es para las personas que no tienen tal vez la posibilidad de tener un esmeril en su casa. Entonces también les presento la opción de que pueden hacer una base de estas para afilar sus brocas. Entonces este es el dispositivo. Nuestra base sería moladora, la cual vamos a utilizar el día de hoy. Pero les voy a decir por qué razón. Cuando nosotros vamos a pulir o vamos a afilar nuestras brocas, en algunos casos vamos a trabajar con una mano acá y con nuestra otra mano vamos a estar sacándole filo a nuestras brocas. No es aconsejable. ¿Por qué? Porque en el caso tal de que se me llegue a resbalar, ¿sí? Por más profesional que yo sea, puedo fallar, puedo tener un error. Entonces yo afilo, en cualquier momento se me puede resbalar, se me puede ir la mano, entonces me voy a lesionar. Y con esta mano acá también voy a estar ocupando la otra mano que voy a necesitar tal vez para afilar mi broca. Entonces, importante que esta pulidora, nuestra moladora, no la vayamos a utilizar de esta manera. Si quieren que les ayude a hacer una base o un dispositivo para poder tener nuestra pulidora, me lo dejan en los comentarios y vamos a estar fabricando un dispositivo muy sencillo. Bueno, entonces continuando con nuestro video, entonces hay que tener en cuenta a la hora de afilar nuestras brocas y recomendación no utilizar esta pulidora de esa manera. ¿Listo? Entonces, dicho eso, vamos a guardar nuestra moladora y vamos a iniciar con nuestro afilado. Bueno, amigos, entonces aquí vamos con nuestra primera broca.
Ahí está nuestra primera broca. Esta broca, aparte de que no tiene filo, nuestros gavilanes están disparejos. Entonces, acá los pueden ver, que nuestros gavilanes están disparejos. Este está más pronunciado que este. Entonces, queremos considerar algunos puntos. Acá tenemos nuestra broca. Estos dos gavilanes tienen que estar parejos. Tienen que estar muy parejos los dos. Quiero que veamos aquí algunas otras. Acá tengo otra broca, por lo menos esta. Esta broca se ve que está excesivamente con demasiado gavilán. Ahí está, vea. Ahí está nuestra broca. Tiene demasiada punta y la idea es que no tenga demasiada punta. Recuerden que entre esta punta y esta punta hay más o menos 118 grados, más o menos 120. También pueden oscilar entre 115 grados. También quiero resaltar también que entre más duro nuestro material, menor va a ser la inclinación de nuestro gavilán. Entonces, en el caso, por ejemplo, del acero inoxidable, nuestro gavilán va a ser más o menos de unos 135, 140 grados, más o menos, de inclinación. Lo cual quiere decir que nuestro gavilán, nuestro filo, no va a ser tan pronunciado hacia abajo, sino que va a ser un poquito más inclinado hacia arriba. Entonces voy a afilar esta broca. Antes de afilarla quiero hacer algunas pruebas antes y después de nuestro afilado. Entonces vamos a ver esta broca. Voy a iniciar con esta broca a ver cómo nos va con nuestra broca. Quiero que se den de cuenta el sonido que tiene nuestra broca al tener contacto con el material. Ese es el sonido particular de una broca que está perdiendo el filo. Entonces, muy importante que logren tener eso en cuenta. Entonces vamos a ver el antes y el después. Quiero también acá mostrarles algo que se me faltó nombrar, fue un poco de agua para estar refrigerando nuestra broca para que no tenga tanto cambio térmico. Entonces, importante la agua. Entonces hay dos maneras de afilar nuestra broca, que es en este sentido. Algunas personas adquieren la técnica de irla subiendo de esta manera. Así va teniendo un desgaste de esta manera. O también lo podemos hacer simplemente haciendo una presión para que nuestro gavilán quede recto. Si lo hacemos en este sentido, puede tender a que nuestra curvatura que necesitamos acá quede redonda, entonces no nos va a trabajar de la misma manera. Entonces, importante ese tipo de afilado. Entonces, voy a bajar un poco el sonido y vamos a dar inicio con nuestro afilado para que lo vayan viendo paso a paso. Entonces, miren cómo está y vamos a iniciar.
Ahí está. Ahí está nuestra broca. En menos de 10 segundos ya hemos tenido una broca afilada. Y vamos a hacer la prueba en nuestro taladro. Entonces, recuerden que no hay que hacer mucha presión. Ahí tenemos dos modos de hacer nuestro agujero, que son hacer la suficiente fuerza para que vaya comiendo nuestro filo, nuestro gavilán de la broca, y que no se nos vaya a ir la mano tanto que el filo se nos queme la broca. Entonces, tener en cuenta esos factores. Entonces vamos a terminar nuestra perforación. Ahí está, vea. Ahí tenemos nuestra broca muy bien afilada. Entonces ahí está. Hemos recuperado una broca en un tiempo demasiado corto. Bueno, entonces ya recuperamos nuestra primera broca. Ahora vamos a ir con nuestra segunda broca. Acá tenemos nuestra broca. Esta broca les voy a enseñar qué es lo que yo hago particularmente con una broca cuando está quemada. Entonces vamos a recuperarla. Entonces tenemos que hacer un corte de esta broca. Vamos a hacer un corte, pero no lo vamos a hacer con disco de corte, sino vamos a utilizar nuestro hombresolo. Entonces acá está nuestro hombresolo. Vamos a sujetarla de esta manera. Vamos a hacer la suficiente presión para que no la tenga. No la vayan a presionar mucho, o si no va a dañar los filos laterales. Entonces ahí tenemos nuestra broca. Esto ¿por qué lo hago yo de esta manera? Para que la broca no tenga esto lo hago para que la broca no tenga recalentamiento con el disco que la vaya a cortar. Entonces lo agarro así. En caso tal de que no tenga hombresolo, lo voy a poner contra un filo y con nuestro martillo la vamos a quiebrar, la vamos a partir. ¿Listo? Entonces ahí salió a volar nuestra punta y de esta manera nuestra broca se partió. Entonces ya podemos descartar la parte quemada y ahora sí vamos a trabajar con nuestra punta que vamos a hacer como nueva. Entonces vamos a afilar nuestra broca y la vamos a probar. Ahí pueden ver cómo quedó nuestra broca.
Acá quedó un poquito quebrada. Acá quedó un poquito quebrada, pero igual dejamos la caída de una manera correcta. Entonces nos va a trabajar muy bien esta broca. Entonces ahí está. Muy importante. Ya nuestra broca, que estaba quemada y sin filo, ha quedado como nueva. Entonces ahora vamos a hacer la prueba de taladrado. La broca quedó un poco, me pasé un poquito de filo, por esa cuestión fue que la broca se trababa. Entonces muy importante, ya saben qué hacer con sus brocas quemadas. Entonces importantísimo ese tip que les doy. Bueno amigos, entonces ya hemos llegado al final de nuestro video. Solamente les quiero resaltar dos puntos, que es comprar brocas de buena calidad, y el segundo punto es tener en cuenta los grados de inclinación a la hora de afilar nuestras brocas. Entonces muy importante eso, y ya como lo saben, recuerden que si tienen comentarios, preguntas, sugerencias o inquietudes, me pueden dejar su comentario abajo y lo voy a estar respondiendo o respondiendo con un video. Entonces me despido, no siendo más, no se les olvide suscribirse, darle like y compartir. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto amigos.